te preocupes. Ya se me quedó. ¿Cómo que no me ven? ¿Me interesa particular? Yo quiero preguntar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, son las 6 de la tarde en punto de este martes 18 de agosto de 2020. Vamos a iniciar nuestra conferencia de todos los días a las 6 de la tarde, en la cual informamos sobre el avance de los créditos del programa de crédito a microempresas familiares, los créditos a la palabra, y también hemos estado de manera recurrente por días incorporando en esta conferencia a representantes de diversas instituciones del Estado que nos traen y nos informan también sobre las estrategias de diversa índole que se están aplicando en las diferentes instancias con el propósito de atender de la mejor manera posible los efectos de la emergencia del COVID-19. El día de hoy me acompaña Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Secretario, buenas tardes. Me acompaña David Ricardo Cervantes Peredo, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Agrario. Buenas tardes, subsecretario. También me acompaña Eduardo López Moreno, director interino de la Oficina para México y Cuba de ONU Habitat. Y también, como todos los martes, la maestra Rocío Mejía Flores, que es coordinadora del programa de microcréditos para el bienestar. Maestra, buenas tardes, bienvenida. Bueno, sin más preámbulo, por favor, maestro Meyer, si gusta empezar, tomar la palabra y comenzar a exponer. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. El día de hoy vamos a hacer una presentación en relación a dos temas fundamentales. El primero para la Secretaría sería que el subsecretario David Cervantes pudiera exponer los avances en materia de las acciones del programa de mejoramiento urbano, la parte de vivienda. Ya se tienen los primeros avances y posteriormente ya estaríamos abordando esta guía metodológica en la recuperación socioeconómica de los municipios que realizamos en coordinación con ONU Habitat y otras dependencias federales. Entonces, sin más, le cedo la palabra a la exposición al subsecretario David Cervantes. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todas y todos. Como nos comprometimos hace algunas semanas, venimos hoy nuevamente a dar cuenta de los avances del programa emergente de vivienda, y para recordar un poquito sobre el programa podemos pasar a la primera lámina. Se trata, como hemos dicho, de un programa emergente, de un programa que forma parte del conjunto de medidas que adoptó el presidente de la República para hacer frente a la emergencia económica, y en ese sentido el objetivo del programa es el lograr la reactivación de las economías locales y al mismo tiempo atender el rezago de vivienda, sobre todo en las zonas urbanas de mayor marginación. Y el programa tiene contemplado la realización de 165,000 acciones de vivienda, 100,000 acciones de mejoramiento, para lo cual se está otorgando un apoyo de 35,000 pesos, más las 65,000 acciones de ampliación, para las que se están otorgando 90,000 pesos de apoyo. Esto es una inversión programada de 9,400 millones de pesos, y precisamente para cumplir con el propósito del programa estamos planteando que se pretende contribuir a la generación de 200,000 empleos directos. También vale la pena aclarar, como lo hemos hecho, que en este caso se trata de subsidios, no son créditos. Están los otros programas emergentes también del Infonavit, Foviste, Sociedad Hipotecaria, que esos sí son créditos. En este caso estamos hablando de subsidios y todos los trámites son gratuitos. Pasamos a la siguiente. También para recordar de lo que ya hemos explicado en otras ocasiones, este programa tiene básicamente 3 etapas para su ejecución.
La primera es la identificación de beneficiarios, que esto se ha hecho a través de llamadas telefónicas, se ha hecho también a través de visitas directas o se ha hecho también a través del registro, a través de la línea de bienestar. La segunda etapa es que una vez que se ha revisado, verificado que las personas interesadas cumplen con los requisitos, se pasa a la aprobación y la entrega de los apoyos. Y la tercera etapa, pues es la activación de las cuentas en las que los beneficiarios tienen depositado su recurso y la realización de las obras. Actualmente estamos ya prácticamente cerrando la primera etapa, como ahorita lo vamos a explicar. Estamos en plena segunda etapa, o sea, es la etapa ahorita fuerte de la entrega de los apoyos, y también nos pues da gusto decir que ya iniciamos también la tercera etapa. Ya hay inicios de obras, tanto de ampliación y mejoramiento en varios de los municipios donde aplica el programa. Y como también hemos señalado, en este caso una de las características importantes del programa es que los apoyos se entregan de manera directa, se parte de la confianza en las personas beneficiarias para que ellas administren los recursos, tomen la decisión de cómo llevar a cabo esos trabajos, sobre la contratación de técnicos o no, de los trabajadores de la construcción que se requieran, en fin, que queda en manos de las personas beneficiarias la administración de sus recursos. Ahora, ¿cómo vamos en esto que ahorita yo comentaba? Podemos ver la siguiente. Decía yo que prácticamente ya cerramos la primera etapa, que es la de identificación de beneficiarios. Hemos recibido hasta la semana pasada 177.872 solicitudes. En la revisión del cumplimiento de requisitos han resultado no elegibles 12.451 personas. Tenemos todavía en verificación 38.884 y los apoyos ya aprobados son 126.537, que representan el 76.7% de la meta establecida de las 165.000, y los recursos asignados para estos apoyos son ya más de 7.500 millones, 7.620 millones de pesos. Como también hemos dicho, todas estas acciones se están aplicando en 69 municipios de 15 entidades, que son los municipios y las localidades en las que se está aplicando el programa de mejoramiento urbano emergente. ¿Recuerdan? Ese es uno de los características también que tiene este programa, que aplica en los municipios en los que aplica el programa de mejoramiento urbano emergente. Con estas cifras, lo que queremos explicar es que sumando las solicitudes, sumando los casos que tenemos en verificación, llamados los no elegibles, y lo aprobado hasta la fecha, tenemos ya de dónde cubrir la meta de las acciones. Es decir, que hoy es importante anunciar que está cerrada esta etapa de la identificación de beneficiarios. Por eso mismo solicitamos también ya a la subsecretaria Ariadna Montiel que pudiéramos en la línea de bienestar ya anunciar también a las personas que siguen llamando que se ha cerrado el registro. No tiene caso, creemos que no sería tampoco muy responsable que dejemos que siga la gente registrando cuando ya estamos viendo pues que según cómo se ha comportado el registro y la verificación, en fin, que ya prácticamente está cubierta la meta de las 165,000. Entonces eso es importante para todas las personas que nos están viendo o escuchando. Pues no es un anuncio muy agradable, pero pues sí, para lo que es este programa en este año, no sabemos todavía si va a continuar el próximo año, pues prácticamente la meta
en cuanto a identificar las 165,000 personas beneficiarias, está cubierta. Entonces, como explicábamos, ahora estamos ya dedicados plenamente a la entrega de los apoyos y vamos a iniciar ya la verificación y seguimiento de los trabajos que se están desarrollando. Y para concluir, pues queremos mostrar muy rápidamente algunas de las gráficas que muestran precisamente cómo se está llevando a cabo los trabajos. Estas gráficas son de la etapa de identificación de beneficiarios, donde vemos a los servidores de la Nación haciendo las visitas con las medidas de salubridad que se deben de tomar. Esta también es de la etapa de identificación de beneficiarios. Como ustedes pueden ver, la mayoría de las personas beneficiarias son mujeres. Ya hablaremos más adelante en otra ocasión sobre esta cuestión que nos parece también muy importante. Si vemos la siguiente, estas fotografías son ya de la etapa de la entrega de los apoyos, que como explicamos aquí también en una conferencia anterior, ven ustedes ahí el manual que aquí presentamos de autoconstrucción, que es parte de lo que se le entrega a la persona, además de su carta que se está ahí mostrando, donde se le reconoce como persona beneficiaria, donde se establece el monto que se le está otorgando como apoyo. Me parece que todavía tenemos otra de esta etapa, las mujeres presentes, ¿verdad? Y finalmente mostrar cómo ya empezamos también la tercera etapa, que es el inicio de las obras de ampliación y mejoramiento. Aquí vemos cómo están llevando a cabo. Si no estoy mal, creo que estas son de Quintana Roo. Sí, de cómo iniciamos ya en los municipios de Quintana Roo. Pues eso sería todo y estamos pues a su disposición para alguna pregunta, comentarios. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, su secretario David. Muchas gracias. Continuando con la presentación, ahora nos vamos a detener en un tema que por eso hemos pedido aquí la presencia del representante de ONU Habitat en México, Eduardo López, que nos pudiera presentar lo que es esta metodología, esta herramienta de diagnóstico de cómo los municipios deberán en estas próximas semanas, en estos próximos meses, poder determinar una metodología para tener muy claro cómo reactivar económicamente el municipio, qué acciones se tienen que llevar a cabo, cómo tiene que ser esa metodología participativa que determine de forma muy puntual cuáles son, digamos, los puntos más débiles en materia socioeconómica en los municipios, cuáles son los actores, cómo se tienen que diferenciar esos actores, cómo se tienen que incluir esos actores dentro de esta metodología con la finalidad de que los recursos y la política pública que tengan los municipios se puedan implementar de la mejor forma posible. Siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Es un recordatorio de cuál ha sido el conjunto de acciones que desde la Secretaría hemos emprendido en apoyo a los municipios. Por un lado tenemos ya lo que hemos visto de forma cotidiana cada 15 días, que es la implementación del programa de mejoramiento urbano como el principal programa que se tiene a través de la Secretaría para incentivar el desarrollo económico por un lado y por otro lado poder atender las necesidades a nivel, digamos, colonia, a nivel de barrio en los municipios de mayor marginación a nivel nacional o en las colonias. Por otro lado, la actualización de los planes de desarrollo urbano. La semana pasada aquí estuvo el doctor Daniel Fajardo hablándonos sobre este trabajo en conjunto que se está haciendo en las inmediaciones de Santa Lucía, en los diferentes municipios, tanto la aplicación del programa de mejoramiento urbano como la actualización de los programas de desarrollo municipal y el programa de desarrollo regional aledaño al propio aeropuerto. Por otro lado, hemos venido platicando, no solamente en este caso, sino también en otros momentos, en otros días, tanto el propio director del Infonavit como el director del Fobiste están aquí presentes para dar cuenta sobre las acciones que se están llevando a cabo en la colocación de créditos como un mecanismo de incentivo económico, sabiendo que esos créditos al final de cuentas también ayudan a las propias familias en poder resolver un tema de necesidad de vivienda y por otro lado incentiva, digamos, el desarrollo económico a través de la construcción. Y
el programa de vivienda social emergente, que es uno de los componentes del propio programa de mejoramiento urbano que aquí ya hizo exposición el subsecretario David Cervantes, y por último la estrategia de movilidad 4S. Ahora sumamos, digamos, al conjunto de políticas públicas y apoyos a los diferentes municipios esta metodología. Siguiente lámina, por favor. Y esta es una metodología que va a ser esta exposición en colaboración con ONU Habitat, donde también la SEDATU, la Secretaría de Salud, la OMS, diferentes actores estuvieron involucrados. Es una metodología muy simple, creemos que la redacción es fácilmente entendible, ya está disponible en la página de onuhabitat.org.mx, también en la propia, digamos, página de la Secretaría. Entonces, nosotros pensamos firmemente que esta metodología que ahorita hará exposición el doctor Eduardo López pueda servir a los propios municipios para saber cómo poder hacer el mejor uso posible de los muchos o pocos recursos económicos que tienen los propios municipios, cómo, digamos, calibrar de forma mucho más precisa esas baterías, esas energías de ese nivel de gobierno municipal, porque al final de cuentas en materia urbana hay que recordar que gran parte de los conflictos y las soluciones realmente y el entendimiento es a nivel local. No es en muchas ocasiones ni a nivel federal o a nivel, digamos, estatal. Es a nivel local como nosotros hemos entendido, y ahorita Eduardo nos hará mención al respecto de que muchas de las soluciones ahí se encuentran, y qué mejor que poder apoyar a los propios gobiernos locales. Entonces, sin más, Eduardo, muchísimas gracias, y si puedes arrancar con la presentación. Muchísimas gracias, secretario Meyer. Buenas tardes a todos y a todas. La línea de frente de la pandemia son los municipios, pequeños, medianos, grandes, centros de población, remotos, bien ubicados, pero son ellos los que están haciendo frente día a día, no solamente desde el punto de vista, que es fundamental, de la salud, sino también desde el punto de vista económico. Hay disrupción económica en las formas de producción, distribución, en cadenas productivas, en la generación, el mantener empleos. Y entonces hemos trabajado, ¿puede dar un adelante, por favor? Hemos trabajado con 100 municipios con la idea de acabar trabajando con 2.457. Estos 100 municipios nos marcan el inicio de lo que necesitan y de cómo podemos instrumentar esta guía. Queremos una guía, como dijo el secretario Meyer, que sea de resiliencia y que sea una guía que nos permita, desde una perspectiva de sustentabilidad, asegurar una transición de pandemia a vivir una nueva normalidad mejor. Lo que nos dicen estos 100 municipios no es nuevo, pero nos ayuda a instrumentar muy bien las respuestas. 85% de ellos piensan que son problemas de orden económico los que la pandemia está generando. El segundo, empleo, que es diferente. El primero tendría que ver mucho más con el sistema de producción y el segundo con los habitantes, con la forma de generar empleo. Y así entonces continuaríamos hablando de la afectación social de esto. En función de esto, hemos preparado, ¿puedes dar una más, por favor? Solo para ilustrar algunos de los puntos. Evidentemente esto se hace tan reiterativo que con 3 o 4 nos permitirían ubicar muy bien esta problemática. Pero quiero seleccionar alguno. No podemos seguir sin trabajar. Y hay veces hay esta disyuntiva de casi 2 pandemias. Pero la realidad es que hay una simbiosis y hay una relación entre ellas. ¿Cómo tener respuestas de trabajo en una situación de crisis como esta? Número 2, muchos de los municipios nos dicen, la ciudadanía se está pegando a la pandemia, 70%, pero la realidad es que muchos no pueden seguir soportando esta situación. Se habla de desempleo, pero el último punto es muy importante. Desempleo puede ser igual a violencia urbana. Y entonces, esta guía persigue como un objetivo de mediano y de largo plazo crear condiciones para que los habitantes mejoren sus ingresos, su empleo, su respuesta de parte de lo que ofrece el municipio asociado con otros y podamos avanzar en ello. Una más, por favor. Nos hemos planteado 4 objetivos de esta guía. El primero, decimos orientar metodológicamente, pero yo me permitiría casi decir que es
ayudar a nivel municipal, a nivel territorial, a reorganizar la sociedad y el Estado con los habitantes, con los actores locales. Es una estrategia metodológica de recomposición y de respuesta, de dar confianza de nuevo, de abrir canales de participación, de abrir canales de respuesta. ONU Habitat, la agencia que represento, ha juntado más de 1.200 prácticas en diferentes lugares del mundo a nivel municipal y sabemos lo que funciona. Evidentemente no lo podemos transponer al ámbito local nada más, pero sí podemos decantar esos ingredientes de éxito que son muy importantes para entender cómo y dónde se están dando en algunas ciudades o municipios del mundo respuestas adecuadas. Tercero, es facilitar la toma de decisiones. Yo diría que ahí conllevan una serie de acciones concatenadas al interior. Es empoderar a los habitantes, a los jóvenes. Hoy día mucho se dice los jóvenes son un poco irresponsables, algunos se sienten que son invulnerables por algún mensaje que se dio al principio, pero la realidad es que hay que cambiar esa narrativa. El joven debe y tiene que participar en forma muy activa en una nueva narrativa de solución. Las mujeres, los colectivos locales, etcétera. La toma de decisiones es fundamental. Y el último, hay recursos, pocos, algunas veces no siempre bien organizados, y queremos garantizar que haya respuestas en el uso eficiente de los mismos. La siguiente, por favor. Evidentemente no hay mucho tiempo para explicar esto, pero me gustaría solamente guiarlos en estos 6 pasos. ¿Cuál es el objetivo de estos 6 pasos? Es que cada municipio con el que vamos a trabajar pudiera construir un plan de respuesta de recuperación social y económica y articulación de diferentes actores, de gobernanza. El primer punto es, muchos están participando, muchos otros quieren participar, muchos otros no entienden cómo participar. Es un mecanismo de organización de esa lógica de la participación al nivel más local, que llamamos de gobernanza, pero que en el fondo es de abrir espacios sociales, políticos y locales. El segundo, sabemos que hay cosas que están funcionando y otras muchas que han sido afectadas. ¿En dónde? ¿En qué grupos? ¿En qué áreas de producción? ¿A qué tipo de sectores económicos o sociales se está afectando? Y esto nos permitiría tener una luz en esto. El tercero, como lo vamos a ver también con la lámina siguiente, aparte de lo que hace, por ejemplo, SEDATU, que se acaba de presentar con esta estrategia de vivienda emergente, hay un cúmulo de acciones que los municipios están poniendo en práctica, muchas veces con el gobierno del Estado, con la Federación o con otros actores, pero lo que queremos es poner todos estos juntos, una sincronía, tener la seguridad que estas acciones hacen parte de un plan preciso, un plan bien estructurado y que nos permita que cada municipio avance en forma más consistente. ¿Qué grupos requieren atención? No podemos llevar los recursos a todos lados ni a todas las partes de la ciudad. Tenemos que tener una estrategia y una secuencia muy clara, espacial y temporal, y cómo la vamos a articular. Y después de esto, vamos a preparar el plan. El plan, el punto en rojo, es la consecución de todas estas acciones. Es la idea de que cada municipio sí puede y sí debe, y nosotros vamos a trabajar con ellos junto con SEDATU y otros actores para asegurarnos que los municipios estén fortalecidos y puedan hacer frente a esta situación. Y por último y fundamental, ¿qué recursos hay existentes? ¿Dónde podemos jalar más? ¿Dónde podemos asegurarnos que existe la posibilidad de que todo este cúmulo de acciones financieras que existen o pueden existir, las ponemos juntas? La siguiente, por favor. Estos son algunos de los ejemplos. Como voy a hablar más de la guía, no quisiera detenerme mucho en ellas, pero simplemente recordar que hay actividades en las que municipios o el gobierno del Estado o la Federación está apoyando actividades en empleo, en programas temporales, se están generando transferencias monetarias, hay asesorías, hay apertura en impuestos y servicios municipales, se adaptan espacios públicos para diferentes formas de uso del espacio, se están abriendo ciclovías, mejoras de banquetas, etcétera, repensar el espacio público, las acciones en la ciudad. Todo esto tiene que hacer parte del plan, pero en una forma que no sea tan sectorizada, que no sea gastando muchos recursos sin tener los impactos que estamos esperando. La siguiente, por favor. Lo dije y lo repito, quisiéramos
la gente de prensa que nos escucha, que transmite este mensaje, pero sobre todo los municipios, que todos los municipios sepan que hemos creado un mecanismo en línea, entendiendo que en algunos lugares habrá ciertas dificultades, pero podemos dar cursos de formación para utilizar esta guía y avanzar en la creación de este plan y en obtener los recursos, pero queremos hacerlo de tal forma que cada municipio sienta que obtiene un beneficio, un valor agregado de este proceso. ¿Cuál es el beneficio? Hay recursos, vamos a eficientarlos. Los ponemos juntos, los analizamos y vemos qué tipo de impacto estamos creando. Los medimos. Segundo, lo acaba de decir, esta participación ciudadana es fundamental. Tener la certeza de que todos los habitantes, en lugar de que vivan ciertos problemas de ansiedad o sientan que no encuentran un espacio en lo que está pasando, el plan le abra a cada uno de estos grupos la idea de que ellos son actores principales de la construcción de una narrativa de cambio y de transformación. Y eso es lo que queremos hacer, analizar, priorizar, decidir, actuar. Me podría decir que la guía lo que nos hace es entender la situación, la nueva normalidad y viabilizar respuestas. La pandemia, de alguna manera, nos hizo ver que teníamos una libertad que nos ha robado. Lo que necesitamos con esta guía es recuperar esa libertad, pero recuperarla bajo ciertos parámetros, bajo ciertas condiciones de acción. Es esto lo que hace la guía. La siguiente, por favor. Esta es la última lámina para mantener el tiempo que se me acordó. Me gustaría que tomaran nota las señoras y señores de la prensa. Hemos trabajado con el Tecnológico de Monterrey para crear cursos en línea de cómo utilizar toda esta guía, paso a paso. Y además tendremos gente que estará trabajando con todos aquellos que se quieran conectar. Y entonces invitamos al público en general para que trabajen cursos en línea, 3 horas, ustedes, familia, señora, y que entiendan cómo pueden participar en el proceso. Y tenemos uno segundo mucho más intenso, lo llamamos de 24 horas, que en este curso el Tecnológico de Monterrey y ONU Habitat garantizarán un certificado a los funcionarios municipales para que puedan llevar todo el proceso y producir el plan. Y entonces pudiéramos revisarlo, pudiéramos trabajar con el equipo del secretario Meyer y asegurarnos, trabajar también con la Secretaría de Salud y con la Organización Mundial de la Salud, con quien hemos preparado esta guía, y asegurar que en toda esta estructura vamos a tener un acercamiento muy grande entre salud, respuesta social y respuesta económica, con una participación de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos brevemente a presentar el avance de la colocación de créditos. Me voy a acercar para acá. Vamos a hacer más visible la gráfica porque ya es un avance bastante amplio. Estamos reportando desde mayo, pero vamos a encontrar la manera de mostrarla de modo que se vea mejor el detalle. Aquí se los leo. Al día de ayer, a las 8 de la noche, cerramos con 930.824 créditos otorgados y el monto dispersado a la fecha es de 23.270, que se trata de créditos que ya están en poder de las personas, de los microempresarios, de las personas que trabajan por su cuenta y que ya fueron utilizados para el pago de nómina, para el pago de insumos y mantener los negocios a flote. Es el avance del día de ayer. Bueno, sin más preámbulo, le paso la palabra a la maestra Rocío Mejía para que nos presente la información que trae para el día de hoy. Buenas tardes. Adelante, por favor. Creo que vienen las 6:30. Esperamos. Sí, pues de una vez hacemos el homenaje. Esperamos un... Bueno, pues es el homenaje o el gesto con el que agradecemos todas las tardes a las 6:30 a todas aquellas personas que trabajan en las instituciones de salud y las mantienen funcionando para atender a las personas que están en situación complicada por el COVID-19. A todos ellos, muchas gracias. Adelante,
Maestra, por Gracias, y favor. nos toca este homenaje tan sentido a todo el sector de la salud y pues un gusto compartir con los compañeros de la SEDATU, que efectivamente tocan siempre temas que van relacionados con los nuestros de economía, en el sentido de ver qué tipo de estrategias podemos desarrollar, obviamente, para poder reactivar la economía, y lo que bien mencionaba el compañero de ONU Habitat, en el sentido de decir cómo compatibilizar cuidado de salud, obviamente con cuidado de la salud económica también, cómo podemos ir abriendo de manera cuidadosa para que no nos quedemos pues con todos los negocios cerrados y las personas que son las que viven todos los días al día, que son los que más nos preocupan, pues puedan tener opciones. El día de hoy les vamos a presentar el avance de las tandas, como todos los martes, tandas para el bienestar, los microcréditos a la palabra, y les vamos a tocar hoy el tema que ya de alguna manera lo presenté hace unas semanas, que es qué tipo de indicadores podemos buscar para que realmente veamos si estamos teniendo impacto en la población, impacto en el bienestar de la población. Y en la que vamos a ver adelante, trajimos varias definiciones que muchos de ustedes ya están familiarizados, tanto las personas que están acá acompañándonos de los medios, como las personas que nos están escuchando y nos están viendo, de decir, ¿por qué tenemos tanto problema en este país todavía para poder salir precisamente adelante? Estamos viendo que somos un país todavía en vías de desarrollo. México se encuentra entre los países, vamos a ver aquí, todavía pues de los más con mayor pobreza dentro de ese grupo de los países que están dentro de la OCDE, obviamente más comparado pues, con Estados Unidos, Canadá, que es la zona donde nos movemos. Entonces, pues vamos viendo que efectivamente en una época de crisis sanitaria como la que tenemos, todavía nos cuesta más trabajo enfrentar por esta problemática. Y aquí vamos viendo las definiciones que existen, tanto de pobreza relativa, absoluta y multidimensional. La relativa tiene más que ver precisamente, es decir, cómo nos encontramos con respecto al promedio de pobreza, por ejemplo, en un país. La pobreza absoluta, que vamos viendo que, pues aquí dice muy claramente, en países en vías de desarrollo, por lo menos el 40% se encuentra en pobreza absoluta, que incluyen indicadores, variables más allá de solamente el ingreso, que tiene que ver con salud, con enfermedad, con analfabetismo, con educación, y que íbamos midiendo también cómo los podemos ir pues estimando. Y la pobreza multidimensional, que eso también fue, como ustedes saben, se fue avanzando en la evaluación de pobreza, es decir, no solamente es carencia de ingresos, sino también lo tenemos que enfocar desde diversas visiones, desde diversas, por eso se llama multidimensional, desde diversas dimensiones para ir viendo cómo es que nos afectan, carencias. Acá se habla no solo de educación, seguridad, se van implementando temas como seguridad y como libertad, por ejemplo, ocio, que vamos a ir viendo en las próximas. La que sigue, por favor. Nos gustó traer porque acaba de publicarse el estudio que hicieron en el gobierno de la Ciudad de México, precisamente por el Evalúa, a través de Araceli Damián, la responsable de este tema, y acaban de publicar esta investigación, que es precisamente un diagnóstico de la desigualdad socioterritorial. Les invito a que los que todavía no lo han consultado, y tiene un mes, máximo 3 semanas de haber salido, y hacen aquí ya también un análisis muy claro de cómo está la población en la Ciudad de México por alcaldía, por localidad dentro de las alcaldías, por colonias, y creemos que nos permite avanzar muchísimo en precisamente ver qué enfoque utilizar, y algo que tenía que ver con lo que también están presentando, cómo ir bajando la información no solamente a nivel país, sino a nivel estado, a nivel alcaldía y a nivel colonia, que eso nos da mucho más información para saber realmente cómo estamos en el tema de desigualdad. Y la que sigue, por favor. Aquí seguimos viendo qué tipo de indicadores de pobreza. Nos fuimos a Julio Volvinic, que como saben es uno de nuestros expertos
de este país en el tema de desigualdad y pobreza. Y aquí también nos va diciendo cómo concebir la pobreza desde diferentes ángulos, desde diferentes enfoques. Y algo muy importante es precisamente, también él dice, no solamente quedarnos en medición de ingresos, sino que cada vez desde acceso a servicios, acceso a agua potable, acceso a materiales de vivienda y cómo ver esto hacia lo que estamos buscando aquí en este gobierno, precisamente hacia bienestar, no solamente indicadores de pobreza, de ingresos económicos, sino hacia el bienestar. Y la que sigue, por favor. Aquí traemos también un análisis que hace Julio Boldvinic, de decir cómo está la incidencia de la pobreza en México. Aunque estamos hablando de un indicador del año 2000, lo estuvimos revisando y prácticamente podemos seguir utilizando este tipo de clasificación, desde los muy pobres, los pobres moderados, las clases medias, clases altas y lo que él menciona como indigentes, que tiene que ver no solamente con las personas obviamente que no tienen una vivienda, sino con toda la carencia de servicios y de bienes que él clasifica como indigentes. Y lo que está viendo aquí es las brechas relativas de pobreza, que es precisamente cómo vamos midiendo los ingresos medios con respecto a los ingresos totales. Y en la que sigue, por favor. Los indicadores de bienestar en México, acá también el INEGI, como ustedes saben, nos va dando cada vez más información sobre vivienda, sobre seguridad, sobre alimentación, sobre ingresos económicos, sobre si tenemos empleo, sobre seguridad, que también está ahora cada vez más informando cuando nos consultan en las encuestas, en las entrevistas. Y una parte importante aquí también es la de comunidad, cómo tiene que ver también las relaciones sociales que nos permiten tener mejor modo de vida y mejor acceso también no solamente a servicios, sino una vida más digna, que eso es lo que estamos buscando y analizando. La que sigue, por favor. Y aquí trajimos como tema 2, recuerdan que hemos estado viendo qué tipo de actividades han sido las más afectadas precisamente en esta época de emergencia sanitaria. Este análisis que manda INEGI, apenitas ahora en estimación oportuna 2020 en el segundo trimestre, es cómo ha ido el crecimiento histórico por actividad económica y cómo son los sectores de servicios y los sectores industriales los más afectados. Acá la línea gris que estamos viendo por acá, vemos que está las actividades primarias, que son la azul, pues es la que se mantiene de alguna manera más y es lo que hemos estado viendo, como ustedes han visto, en el campo, en el agropecuario. Se mantuvo la producción de alimentos, que ha sido muy importante en el país, se mantiene toda la producción de la actividad primaria. Sin embargo, las secundarias, que es la naranjada, y la terciaria, que es la gris, pues obviamente en una etapa de cerrazón de negocios, de cierre de actividades, pues son las que se nos fueron más para abajo. Y por eso en la que sigue es que decimos cómo enfocarnos a este sector y en el caso de las tandas no tanto al sector secundario, que sí atendemos obviamente pequeña manufactura, artesanía, transformación, agroindustria, pero también más enfocándonos a los servicios. Entonces, cada vez vamos teniendo más información de cómo va pegando la crisis y vamos enfocando precisamente hacia esos sectores, hacia esas actividades para poderlas apoyar de mejor forma. Y en la que sigue, también desde el programa de microcréditos, las tandas por el bienestar, como bien se los hemos mencionado, creemos que uno de los apoyos de las herramientas que tenemos a la mano es precisamente la de la inclusión financiera, que es que las personas tengan acceso a estos créditos, que tengan acceso a servicios bancarios y por eso todo el tema del Banco del Bienestar y que tengan acceso a servicios tanto por banca digital como por vía tarjetas de débito. Y aquí recordando, y por eso queremos volver a enfatizar, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué alternativas estamos brindando? Pues decir, ¿tienes acceso al crédito? Sin garantías, sin avales,
sin toda esta documentación engorrosa que piden los bancos y pues se hace muy difícil para las personas, sobre todo de los pequeños negocios, de las microempresas, acceder, como bien lo hemos ido informando. Y entonces acá volvemos a sacar el tema que a partir de que presentamos este concepto ha generado también pues buena discusión, por suerte, y nos han estado preguntando mucho si mantenemos la idea de que el crédito, el acceso a una cuenta bancaria, el acceso a entrar a un banco, que parece que no, pero hay todavía mucha discriminación bancaria en este país. Hay sucursales en varios estados que se han quejado efectivamente en nuestras personas, las personas beneficiarias, que el único hecho de querer entrar a la sucursal también les va limitando. Entonces, esa discriminación bancaria es lo que estamos buscando que se vaya eliminando ya por fin en este país, y por eso volvemos a sostener que el crédito, el acceso a los servicios bancarios sí debe ser un derecho humano. Así como se habla aquí y en las conferencias, sobre todo a las 5 de la tarde, de los derechos ahorita a la vivienda, a un espacio libre, a un espacio público, a un espacio seguro, a la vivienda, a la alimentación, a la nutrición, pues obviamente seguimos manteniendo que el crédito sí debe ser un derecho, como todos los demás. Y para ir terminando, les vamos a presentar, ya el avance hoy, nos da mucho gusto, les comentamos la vez pasada que teníamos ya 357,000 tandas, que con eso rebasábamos la meta de colocación del año pasado. Ya llegamos hoy a 389,000, ya un avance prácticamente del 77%, entonces como bien les decimos, ya vamos terminando la meta a los 508,000. Y ahora les vamos a presentar un video, sobre todo de personas que ya recibieron la tanda y que son del estado de Guanajuato. Muchas gracias. Quiero agradecer al gobierno federal por el apoyo que me brindó en tandas de bienestar. Gracias a ellos sigo adelante en el negocio del turismo. Quiero dar gracias al gobierno de México por haberme aceptado en las tandas bienestar, ya que lo voy a ocupar en mi negocio, venta de gelatinas y flanes, para seguir adelante y echarle muchas ganas, y se los agradezco de todo corazón. Gracias al gobierno federal fui beneficiaria de las tandas del bienestar. Yo me dedico al comercio y pues gracias a ello pude volver a surtir para seguir con mi negocio. Gracias. Gracias al gobierno por las tandas que está haciendo de bienestar. Se los agradezco el dinero que me prestaron, lo utilicé para comprar mis insumos. Quiero darle las gracias al gobierno federal por otorgarle las tandas para el bienestar a mi abuelita, que gracias a ello ha podido surtir y a salir adelante. Buenas tardes, me dedico al comercio, le doy las gracias a las tandas bienestar de otorgarme el préstamo y con eso volví a surtir mi negocio. Gobierno de México. Bueno, pues pasamos a las preguntas. Por allá levantaron primero, por favor. Gracias, licenciado. Una pregunta para el secretario Meyer, o más bien es una demanda ya de hace pues más de 8 años, secretario, en una vía importante que transito pues prácticamente a diario, y los habitantes que la transitan también pues se quejan bastante. La vez pasada no le pude realizar la pregunta al subsecretario, pero qué bueno que el día de hoy está aquí, sobre todo para que vayan a darse una vueltecilla, como lo había comentado por ahí el subsecretario. Está en pésimo estado un tramo donde se encuentra la termoeléctrica de Ecatepec, es la lechería Texcoco. Lleva más de 8 años y no le han hecho absolutamente nada, secretario. Entonces, pienso que sería un poquito considerable, porque también es un conecte para que también se conecte ahí al aeropuerto Felipe Ángeles, y obviamente pues esperemos a ver si hay una respuesta por parte de usted, secretario, para que le vayan a dar una vueltecita, para que vean cómo se encuentra ese tramito. No hay un desagüe, que lo que pasa es como que se encharca el agua
ahí se queda, se concentra, cuando llueve muy fuerte, ahorita que son temporadas de lluvias, pues está pésimo el recorrido, y prácticamente cuando uno hace ese recorrido se tarda más de 30 minutos, secretario. Entonces, pues no sé si está en sus manos para poder ir a revisar ese tramo que le estoy comentando. Gracias. Gracias, sí, con todo gusto. Yo aprovecho este espacio para este diálogo con los medios de comunicación y lo podemos hacer ese recorrido con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es quien da seguimiento a estos temas de forma particular, que es su ámbito de competencia, pero con todo gusto podremos hacer ese recorrido para, digamos, hacer una valoración en qué estado se encuentra y analizar, digamos, qué se puede hacer desde la Federación en coordinación con el gobierno estatal en relación a ese tramo, que seguramente, y no dudo, que tenga problemas, digamos, estructurales o, digamos, de acabados, ya sea que sea un tema de inundaciones o desagües o la carpeta asfáltica se encuentre maltratada. Pero sí, con todo gusto lo revisamos. Por acá adelante, si las hacemos las preguntas muy breves, nos da tiempo de responder. Sí, buenas tardes, Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Para el representante de ONU Habitat, esta cuestión del COVID-19, desde su punto de vista, ¿qué tanto detuvo el avance de los municipios y por ende de las ciudades para ser resilientes, más o menos como usted explicaba, que ustedes tienen estudios y análisis en muchos lugares que han detectado que todo esto detuvo porque los objetivos al 2030 pues parece que están a la vuelta de la esquina y esto detuvo al mundo en muchísimas cosas. ¿Cuál es su opinión? Y para el secretario Meyer, comentaron ahorita que este programa de vivienda emergente a lo mejor no se aplica el siguiente año, pero desde su punto de vista de usted, estas nuevas viviendas que tanto están apoyando para infraestructura o las que se van a crear en el país, ¿qué tanto tienen que cambiar con el COVID-19? Más espacios, no ser las famosas hueveritas, o sea, ¿qué tanto la vivienda en México tiene que cambiar por una cuestión de pandemia y otras cuestiones de sanidad, pues que ya se tienen que aplicar a futuro? Gracias. Gracias por la pregunta. Decirle que el secretario general de la ONU en diciembre había sacado un reporte precisamente analizando el estado de implementación de la Agenda 2030 y los datos eran muy claros y concluyentes. No se estaba avanzando en la medida que se quería y él lanzó lo que se llama la década de acción, es decir, los últimos 10 años una serie de programas y de intervenciones que pudieran acelerarla. Ahora, con COVID, evidentemente, refiriéndonos no solamente a la resiliencia, sino a la búsqueda de la sustentabilidad, hay una serie de elementos que están seriamente afectando. Hay estudios de la CEPAL que nos muestran que tal vez se recorrieron 10 años hacia atrás muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Habría que ver en detalle cuáles, no es el momento, pero con todo gusto se los podría pasar a usted. Y muchas de las estrategias de formulación de planes y desarrollos también sufrieron ciertos retrasos. Entre ellos, por ejemplo, el año pasado, precisamente también con SEDATU, lanzamos una guía de resiliencia para municipios y ciudades donde mostrábamos que más del 70-80% de los municipios no tenían muy claros sus planos de riesgo y sus respuestas. Y a mí me parece que este es un buen momento, el COVID trae al menos esa posibilidad de que podamos retomar en forma más estructurada una respuesta que fuera no solamente de resiliencia, sino también de desarrollo sostenible, que pudiera sacarnos en una transición más organizada para evitar el regreso. Muchas gracias. Sobre la pregunta, lo que corresponde al tema de cuál es el impacto del COVID en lo que es la política pública de vivienda, creo que es un tema de tener noción de que hoy en día el modelo de vivienda, y sobre todo lo que estamos hablando de vivienda de interés social, ha carecido de las condiciones básicas para entender que en muchas ocasiones las familias tienen que ampliar sus viviendas, que en muchas ocasiones los grandes desarrolladores conforman estos módulos que son, digamos, nosotros llamamos el modelo fordista, mismos modelos repetidos consecutivamente a lo largo de un fraccionamiento,
y que no se consideran que en muchas ocasiones las familias crecen, se amplían, ya sea de forma horizontal, de forma vertical, y creo que ha sido una de las principales observaciones en ese aspecto, el tema de hacinamiento que estamos encontrando en materia de vivienda. Por eso es muy importante, digamos, las acciones que nosotros realizamos, porque están enfocadas en lo que corresponde en la parte de mejoramiento o ampliación de la vivienda. Como podrán haber visto, una de las observaciones que aquí viene hecho el subsecretario David Cervantes es que este programa atiende particularmente el aspecto de hacinamiento, el aspecto de que las familias en muchas ocasiones no tienen estos recursos para mejorar o ampliar su vivienda, ya sea un baño nuevo, una habitación nueva, la ampliación de una sala comedor, y no se le tienen estas, digamos, oportunidades en muchas ocasiones, porque son familias que no tienen la capacidad de poder adquirir un crédito a través del Infonavit o Foviste. O sea, no existe por parte del Estado mexicano la instancia correspondiente. Entonces, creo que esa sería mi respuesta de forma muy puntual. Y no sé, David, si tú pudieras aportar una reflexión en esto del COVID-19 en relación a materia de vivienda, tu opinión personal de qué es lo que se requiere cambiar en vivienda. Muchas gracias. Bien, bueno, mi opinión es que independientemente del COVID, la pandemia, como ya lo decía el secretario, sí tenemos como uno de los grandes retos en el país, considerando que este gobierno concibe la vivienda como un derecho humano y que está ya muy claramente reconocido lo que quiere decir el derecho a una vivienda adecuada, una vivienda habitable, una vivienda segura, una vivienda que nos permita vivir cómodamente de acuerdo al clima que existe en el lugar, en fin, todos esos componentes de la vivienda. Y en el caso de nuestro país, algo en lo que tendríamos que avanzar para cumplir con con garantizar este derecho es precisamente que no haya hacinamiento en las viviendas, es decir, lograr que el espacio en el que se habite sea el adecuado para el número de personas y para la composición de los núcleos familiares, que ahora son muy diversos, ¿no? Entonces la vivienda también tiene que ajustarse a esos tipos de núcleos familiares. Y específicamente sobre el COVID, yo no veo nuestro futuro en lo personal, o si la pregunta tuviera que ser, ¿qué cambio tendría que haber en una vivienda reconociendo que existe esta pandemia? Yo más bien lo vería de otra manera. Yo creo o veo nuestro futuro no encerrados en nuestras casas con cubrebocas, guardando sana distancia. Yo veo nuestro futuro pues no tan inmediato, volviendo a disfrutar el espacio público, volviendo a convivir como convivimos, teniendo una vivienda que nos permita vivir plenamente en la convivencia familiar, poder interactuar con el exterior, con la comunidad. Yo más bien veo el cambio en el sentido de que lo que tenemos que hacer, pensando en otras posibles situaciones como esta, es cambiar nuestros hábitos de alimentación para que precisamente nuestra salud se fortalezca y nos permita enfrentar de otra manera el COVID u otros virus. No tanto pensar que esto va a ser indefinido para toda la vida, porque creo que no debiera de ser esa la manera de enfocar como sociedad estas situaciones, ¿no? Sino más bien en función de superarlas, y creo que estamos en ese camino de su superación. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de nuestra conferencia de hoy. Los esperamos mañana. Estaremos por aquí a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino.
Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene.